Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús, Y haznos santos. Virgen de la ternura, Ruega por nosotros. santos y ángeles de Dios. Rueguen por nosotros. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santo en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate. El Señor está con nosotros. Ahí en la palabra de Dios, en la 2 de Corintios, hay un tema que después Ignacio lo va trabajando con alegría. Es muy poco lo que hay que hablar sobre esto, pero después en San Ignacio se habla un poco más. Y así dice: y lo que hago lo seguiré haciendo. Capítulo 11, del 12 en adelante, de la 2 Corintios. Y lo que hago lo seguiré haciendo para quitar todo pretexto a los que buscan una ocasión de gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente, haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso es muy importante, pero a veces hay gente que dice, pero era un ángel de luz. Sí, el demonio. Lee ahí, entonces leen acá y se paran, no se lo esperaban, pero ahí hay que estar atentos. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Quiere decir que los seguidores de Satanás, en cuanto viene como ángel de luz, también hacen lo mismo, destruyen todas las cosas. Pero su fin será digno de sus obras. Las mentiras tienen pata corta, así suelen decir, y eso también es importante para darnos cuenta de esto que sería el segundo tema de lo que llamamos discernimiento de espíritus. Ya hablamos del otro, que es más sencillo para empezar, este es más complicado para seguir adelante. Propio es de Dios y de los ángeles comunicar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando todas las tristezas y perturbaciones que el enemigo induce. El enemigo, el demonio, hay que estar atentos. Es muy astuto, decía el Padre Pío. Es propio del enemigo combatir la alegría y consolación espiritual con razones de aparente verdad. Así lo hizo con Eva, con sutilezas y engaños insistentes.
Segundo, es necesario mirar el rumbo que lleva la persona, si está entregada a Dios y avanzando generosamente de su servicio. Y si se deja llevar por la atracción al mal o por un apego egoísta, aunque sea una cosa buena, hay que estar atentos, hay que aprender a discernir. En el primer caso, el ángel bueno toca el alma dulce, leve y suavemente, como una gota de agua, es algo hermoso, que entra en una esponja. El demonio es astuto, espíritu malo, toca agudamente y con sonido e inquietud, te quita la paz, como cuando la gota de agua cae sobre una piedra, una suavecita, y el demonio ahí tiene esas dos formas, el suavecito que parece bonito y es un desastre, y el otro que viene con toda la fuerza para destruirte como sea. Esas dos cosas que actúa Satanás. Las cosas del bien son totalmente diferentes, con causa y sin causa. Solo Dios puede consolar al alma, tuya, mía, de cada uno, sin causa precedente. Porque como creador puede entrar, salir, llenarla toda de amor a su divina bondad. Puede hacer lo que quiere. Esto es sin causa. Quiero decir, sin ningún sentimiento previo. Así puede actuar Dios. Con causa. Ahí puede trabajar también el demonio. Puede consolar el alma. Así el ángel bueno como el malo. Pero los fines son diversos. El ángel bueno procura el provecho del alma, es decir, que crezca y progrese de bien en mejor. En cambio, el ángel malo busca lo contrario, según su mala intención y astucia. Esto que decía el Padre Pío, es muy astuto, hay que estar atentos a ver cómo actúa. Astucia del demonio. Este es el donde pone todo más claro y tienen que estar muy atentos para darse cuenta. Es propio del ángel malo disfrazarse como ángel de luz, como ángel bonito, sí, muy bonito, pero después te destruye, adaptándose a los buenos deseos de la persona. Entra con la del otro y sale con la suya, que fue lo que le pasó a Eva, pobre Eva, después echó a perder al pobre Adán, y adaptándose a los buenos deseos de la persona buena, para después llevarla a donde él quiere, el demonio. Unos se suicidan, otros se van donde no deben de ir, otros entran en cosas que son satánicas, y así presenta pensamientos buenos y santos, que agradan a la persona devota, pero luego va desviándola poco a poco, atrayéndola a sus engaños encubiertos y a sus perversas intenciones. Bueno, acá tienen entonces esto que es el más lindo para darse cuenta, porque de repente viene alguna persona por ahí y me dice, padre, pero era el ángel de luz. Sí, ven y vamos a leer. Leemos y después se va espantada, porque no estuviste atenta a eso que te destruyó después. ¿Cómo no vas a estar atenta? Examen del proceso. Tiene 3 cosas muy importantes. Debemos examinar con cuidado el proceso de los pensamientos. Si el principio, medio y fin es todo bueno, adelante. Pero si hay uno malo, está un desastre. En un geriátrico había una señora que era la jefa. Y ahí una señora ya anciana llevó al ancianito a ese geriátrico. Y andaba muy enfermo. Y entonces ya de alguna manera partió a la eternidad y le dijo a la señora, ¿por qué no vienes acá que hay en este lugar, el geriátrico, es una maravilla, da mucha plata, ¿por qué no te vienes para acá? Vendes tu casa. Y entonces vendió la casa y utilizó la plata para esto, y cuando ya ordenó todo, la otra mujer que era la que llevaba todo desapareció. Y entonces ahí tenemos principio, qué maravilla de geriátrico, medio no se dio cuenta
el fin se echó a perder, perdió casa, perdió geriátrico y perdió la cabeza, empezó con una locura. Bueno, ahí tienen entonces este examen del proceso. Hay que ver qué fue, cómo fue. Te dicen una cosa y después en el camino te funden, te destruyen. Es muy importante estos lugares para darse cuenta. Ahí en aprender de la experiencia, que sería el número 7, ya entonces en este aparece justamente la cola serpentina, que es la cola del demonio, la cola de la serpiente. Cuando se ha descubierto al enemigo por su cola serpentina. Y entonces ahí pone a San Ignacio en dos momentos en los cuales, en uno, lo primero que hace novelas de caballería. ¿Qué era eso? Y eran cosas maravillosas que ponían ahí para decir que todo estaba bien, pero no era así. Entonces tenían las revistas o lo que sea, y entonces tenían ahí las personas, y entonces se enamoraban unas de otras, y ahí tendríamos esa novela de caballería de hace 5 siglos para atrás, y entonces leían eso y ya se ponía re bien. Y después, como no tenía la familia, todo el tema de libros de caballería, porque eso no le hacía bien, entonces tenía vida de santos. Entonces la casa le mandó vida de santos. Y una vez que llevaba la vida de santos, entonces estaba todo bien controlado, así que estaban todos contentos. Pero ahí en la vida de santos él sentía que leía y ahí no le daba nada, pero después empezaba a tener una alegría, un gozo tan grande que, bueno, esto es lo que él empezó a trabajar sobre el discernimiento. Y se dio cuenta de que no eran las novelas de caballería, que eso nada más hacía algo que después le hacía mal a él y lo quedaba él atrapado por el mal. Y en la vida de santos quedaba atrapado por el bien, y no eras atrapado, sino una libertad por el bien. Por eso estaba muy contento. San Ignacio pudo escribir todas estas cosas lindas para decir sobre esto que estamos hablando ahora, que le llama discernimiento. En la segunda parte, discernimiento de espíritus. ¿Qué es esto? ¿Qué no es esto? Hay que estar trabajando, aprender la experiencia. Después habla distinguir tiempos. Tampoco es fácil encontrar esto. Cuando la consolación es sin causa, como decíamos ahí, que Dios hace lo que quiere, cuando es sin causa, entonces todo queda muy claro. Pero cuando no es sin causa, entonces ahí viene el problema. El demonio te dice una cosa, después es otra, hay que estar atento. De repente todo parece verdad, pero el demonio mete la mentira también. Entonces hay que estar siempre atentos a lo que viene en los sueños y en las visiones y en las profecías, porque de repente aquí hay que estar analizando cómo Dios quiere. Estas actuaciones no deben confundirse con la consolación sin causa, que es la que tiene Dios, dada anteriormente por Dios. Esa es la que tenemos clara, que es de repente la palabra de conocimiento. No deben aceptarse sino con mucho examen. Así que ahí tiene algo muy lindo y muy hermoso para llevarlo adelante. El Señor nos regala este discernimiento que no siempre lo hemos tenido y que convenía hablarlo, porque a veces dicen, no, pero es el ángel de luz. Sí, es el ángel de luz. Está pintado de luz, pero es un demonio. Está bien. Entonces viene el demonio de una manera y viene de luz de otra manera. El tema es destruirte. ¿Cómo estar atentos para que no nos destruya? Por eso le llama discernimiento. Y por eso hay que ver principio, medio y fin. Principio, medio y fin. Ahí pusimos ejemplo, porque los testimonios son los que nos dan claridad. Esto no, esto sí. La oración, Santa Teresa, y ahí empieza con el libro de las moradas, Santa Teresa de Jesús. Vamos a ir trabajando esto porque nos ayuda mucho para la oración contemplativa. Y como nos ayuda mucho, entonces vamos a trabajar de nuevo sobre esto y llevarlo adelante con alegría. En estas cosas que vamos haciendo, no se olviden de lo que estamos hablando ya unos días,
que hay que ver qué digo de mí, qué dicen de mí, qué dice Dios de mí. Entonces todo eso está de alguna manera puesto por acá para llevarlo adelante. Lo otro que de repente ponemos ahí es justamente análisis de la realidad. Todo esto que estamos hablando es la realidad. Y cuando uno sale de la realidad, ahí queda mal. Lo mismo la parte doctrinal, que dice la Iglesia. Y lo tercero, el diagnóstico. ¿A dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva lo otro? Es muy importante que lo tengamos en marcha. En el libro de las moradas o el castillo interior, Teresa de Jesús utiliza una alegoría. Se imagina el alma como una mansión con muchos aposentos y moradas. Trabajaba muy bien con la imaginación. Pero también hablaban de la imaginación con algún tema. Pero esta imaginación era buena. Como un castillo en cuyo centro está Dios. Este es el lugar donde se encuentran Dios y el alma. Así que hay que ir buscando ese lugar y ahí poner el alma y ahí está Dios y ahí viene el diálogo. Este es el lugar donde se encuentran Dios y el alma. Es algo grandioso encontrar a Dios, porque el alma se enamora y Dios también. Y después sale la unidad mística. Siguiendo estas alegorías, recorremos las diversas moradas que son etapas en el camino de la oración. La doctrina teresiana indica 7 grados. Y la primera morada es justamente la oración vocal. Y ahí en la oración vocal, ahí dice consciente. Las fórmulas de esta oración son prestadas. Todas las han hecho. Los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a rezar. Y Él enseñó el Padre Nuestro. Pero ahí en el Padre Nuestro también dice, perdona nuestros pecados. Entonces ahí habla de todo ese camino. El Padre Nuestro es fundamental. También en este camino de la oración vocal. Pero hay que leerlo, hay que meditarlo, hay que contemplarlo, hay que vivirlo. Los apóstoles le pidieron a Jesús, enséñanos a rezar, y les enseñó el Padre Nuestro. Y ahí viene el combate, porque está el pecado mortal. Es la primera de las moradas. Hay que pelear. Cuando el hijo pródigo venía y le costaba, pero se metió adentro, en la cueva interior, y empezó a darse cuenta, qué bien en la casa de mi Padre Dios, y qué mal estoy fuera. Y ahí se dio cuenta. La meditación, esta es la segunda morada. La puerta del castillo de las 7 moradas. Se ejercita leyendo un trozo de la Biblia, para luego meditarlo y llevarlo a la vida. Esta oración es como el agua que hace germinar la semilla y da la vida a la planta. Esta ya es más sencilla y más linda, pero va luchando en esta lección divina contra el pecado venial. También ahí podemos ir trabajando en el Padre Nuestro. Por ejemplo, cuando dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, glorificar al Padre, venga tu reino, es el Maranatá, como dice el Catic. Y entonces ahí también nosotros podemos experimentar el poder de Dios en acción. ¿Cómo va purificando? La tercera es la oración afectiva. Es otra clase de oración. El alma se centra en sí misma. Vamos avanzando en el camino interior. En la oración contemplativa vamos hacia allí, a donde Dios mora. Buscar a Dios. Somos buscadores de Dios. Así decía San Agustín. Somos buscadores de Dios. Así decía San Benito. Somos los que buscamos a Dios. Es un retirarse de las cosas exteriores hacia una realidad íntima
en la que deduce una manifestación afectiva entre dos personas que bien se quieren, Dios y el alma. Y aquí aparece María Magdalena como ejemplo. Entra una mujer muy pecadora y muy santa. Encuentra a Jesús resucitado. Ahí lo encuentra. Y ahí empieza todo el camino. Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Claro, están hablando, están dialogando, Jesús se da cuenta de todo, pero la está probando a esta mujer a ver qué le hace. Es importante porque lo tiene ahí al lado. Y entonces Jesús, para que se dé cuenta, le dice, María. Y ahí se despertó María. Dice Jesús, y ella lo reconoce. Raboní, maestro, ¿por qué no me lo dijiste antes? No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Fíjense la maravilla de esto. De este diálogo surgen afectos. María siente amor, enamorada de Dios. Se enamora de Dios. María lo ama. Y Jesús ama a María. Es enamoramiento. Yo a veces veo los enamoramientos de San Francisco y Santa Clara. Es un enamoramiento que se llama afectivo, sano, maravilloso. Lo mismo le pasa a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. Es una cosa muy linda, que no hace nada de mal, todo bueno. De aquí vemos esto. Raboní, maestro, no me retengas, todavía no he subido al Padre. Ahí vemos, es meterse en el amor de Dios, es el amor, es enamorarse, en amor. Es una cosa muy fuerte que nos puede ir ayudando para trabajar estos primeros pasos, que son pasos para la primera parte, porque después ya, cuando llegamos a la oración de recogimiento adquirido, ahí hablamos de la oración centrante, que muchos en los retiros lo hemos tenido. Ahora vamos más allá. Pero esta todavía funciona ahí, porque tiene la parte donde el ser humano trabaja. Y también Dios. Hasta aquí solamente trabaja el ser humano. Pero ya aquí la mitad para un lado, la mitad para el otro. Entonces ahí habla de la contemplación adquirida. Ya está entrando en profundidad. Está con Dios y con uno mismo. Es un ponerse el alma en paz, ponerla en presencia del Señor, sosegando todas las potencias. Uno tiene que trabajar para limpiar la mente. Ya empezamos a trabajar. La mente es fundamental. Hay que sacar todas las cosas malas, todas las palabras malas, todos los casos que hay ahí, recuerdos, imágenes, todo fuera. Queda solo Dios, la palabra sagrada que ponemos ahí. Uno tiene que trabajar para limpiar la mente. Por ejemplo, repitiendo unas palabras como peregrino ruso. Ven Señor Jesús, así repetía. Ven Señor Jesús. Maranatá, que es más corto, es lo mismo. Ten piedad de mí que soy pecador. Tratando de que la mente quede puesta en Dios, porque es lo más importante. Con esta oración muchas personas que no pueden dejar de darse manija, quedar en la mente, como el TOC, trastornos compulsivos, obsesivos y compulsivos, TOC. Ven, así tenemos entonces la gente que queda atrapada y no sale. Cuando tenemos esto, ahí salimos de todas estas cosas raras, como el Señor bendijo mi vida y mi mente y me sacó de eso. Y se liberan. También los que sufren en estas enfermedades modernas, como el pánico o las personas que se sienten perseguidas por otras,
bendecidas, anuladas, incapaces de salir a la calle o de subir a un colectivo, o las que tienen una mente débil y que enseguida se enredan. Si tuvieran la mente en Cristo, que es todopoderoso, estaríamos haciendo un camino bueno. Ahora ahí viene ya el número 5, y ese sí, ya entra la voluntad. Vean que la voluntad es el último que se pierde cuando uno va para el vicio. Vino y se llenó de vino. Entonces tendríamos ahí todo el problema del vino. Entonces tomó vino, después se puso contento con el vino, se enamoró del vino y después seguía esclavo del vino. Así que ahí tendríamos este tema que es muy importante para darnos cuenta de lo que es el camino del vicio. Puede ser el alcohol, la droga. Empezó, no le gustaba, pero otra vez ya un poco mejor, al mes ya mucho mejor, al año ya estaba atrapado, y entonces eso era difícil. Bueno, entonces ahí tenemos este tema para ver que para el camino de la oración contemplativa iba a ser justamente esto antes que todo lo demás. Si en lo otro era lo último, primero tenía el gusto, tendría la parte de los sentimientos. Y entonces después tener el sentimiento que le gustaba al vino, entonces pasaba a tenerlo en la mente. Y después de lo que tenía en la mente ya le pasó al tema de la voluntad. Aquí lo primero que tenemos que sacar es la voluntad y la voluntad de Dios, que es la que va sacando después el sentimiento, el pensamiento negativo y luego ya el sentimiento. Es muy importante ver el paso hacia la esclavitud y también el paso hacia la libertad que da la oración contemplativa. Así que eso le llama recogimiento infuso, que es lo que decía el psiquiatra Deci, que ya él, antes de que le digan las cosas, ya las sabía, y es una cosa muy linda, y es justamente este sueño de las potencias, recogimiento infuso. En esta oración el alma se deja arrastrar por el impulso del espíritu, sintiendo con más fuerza la atención hacia el centro de sí mismo. Es un morir casi del todo a las cosas del mundo. Es el Señor que hace todo. El fruto de las virtudes se abre. Es Dios que empieza a actuar cuando uno ha entregado la voluntad, que es esto que estamos hablando, que es lo más importante. Pero una vez que está la voluntad de Dios, el amor infinito de Dios nace. También el amor a los hermanos. Y todo eso nos hace quedar en ese amor infinito. 6, oración de unión. Le dicen el éxtasis. Como sabemos, ahora también hay drogas de éxtasis, pero nada que ver con esto. Es una unión que se realiza en la esencia del alma. Estamos ahí adorando al Santísimo 1 hora y de repente estamos metidos ahí en ese misterio justamente de la oración, de esta oración. En su centro, en lo interior, se une la voluntad de Dios con la del ser humano y se llega a una transformación total. Todo esto es muy importante porque ahí es donde nosotros entregamos los sentimientos. Y para tener sentimientos sanos, ¿cómo sucede con la mariposa? Se sale del gusano de seda. Santa Teresa pone el cuento, siempre que es muy real y es muy hermoso. Cuando el gusano está rodeado de estos, serían como cuerdas fuertes que están rodeando, o hilos, mejor, hilos, y esos hilos, si uno los corta, nunca va a poder volar. Pero como no los cortan, entonces con mucho esfuerzo va saliendo, y va rompiendo el gusano y después se convierte en mariposa. Esto sería. Y entonces acá es justamente el alma muere al mundo, a la mundanidad para encontrarse con Dios.
El éxtasis, donde uno entrega el entendimiento, también pensamiento, es como un noviazgo. Generalmente hablamos de el chico, la chica de hace 50 años o más o menos, pero la mamá le decía a la hija, mira, da una vuelta de manzana y te quiero acá. Entonces no le dejaban ni la hora. Así que el mundo de ahora es todo al revés, así que no podemos hablar de esto así. Dios te llena a un paso de un día, de una mañana o de una hora. Parece que el tiempo no existiera, porque es la eternidad. Y el último es este otro tema del matrimonio espiritual, que es la unidad, es la unión mística, esta es la más importante. Hay que estar en Dios y con Dios continuamente, Dios conmigo y yo con Dios, y ahí. Todo ese camino que están haciendo y los que estamos haciendo la oración contemplativa, tenemos que trabajar con toda esta realidad que es muy buena y que nos ayuda a todos. Matrimonio espiritual es la consumación estable y eterna. Decía Santa Teresa a las hermanas, no les faltará la cruz. La cruz, el Papa hablaba al Papa Francisco de todo lo que es la mundanidad y todo lo que es la cruz. La mundanidad es esclavitud, cantidad de gente esclava vive ahí. Y la cruz es la espiritualidad, vivir en Dios y desde Dios, pero no perderán la paz. Todo pasará, como pasa una ola, la tempestad tornará en bonanza. Se ha entregado el entendimiento, la voluntad, los sentimientos. Todo está en Dios. Ya no se pertenece, es un instrumento de amor de Dios. De un modo misterioso se vive el mandato de Jesús. Permanezcan en mí y yo permaneceré también en ustedes. Juan 4. Ha desaparecido cualquier raíz de egoísmo. No se deja de hacer nada que sea para mayor gloria de Dios y bien de los seres humanos. El alma ahí está en Dios y Dios está también en el alma. Así que ahí todo eso nos ayuda para ver la realidad. Ver a Dios en los pobres. El Papa sigue hablando de los pobres, oración contemplativa. Había encontrado la paz, Francisco de Asís. Se había ido de la mente, de su mente, los pensamientos negativos y malos, y de sus ojos la niebla, las criaturas de Dios. Lo animaban con el canto de las aves del cielo, el aplaudir de los álamos cuando el viento es fuerte, y se fiaba y estaba en otras criaturas, y todo eso le llenaba de alegría. Peregrino en su historia de salvación, ve a los pobres, ama a los pobres, se juega por los pobres, se hace pobre, y con ellos comparte lo que tiene, y ve a Dios en ellos. Y así Francisco fue a ver en la granja a un niño gravemente enfermo, sin poder hacer nada para salvarlo. Y así vio a la madre de este hijo, y ella lloraba, y él la consolaba, y veía cómo más sufre el niño, más sufre la madre. Y así los familiares se acercaron, y los abuelos contaban cuentos. Siempre a los abuelos les gusta contar cuentos y a todos nos hace bien, para animar un poco y salir un poco de la tristeza que, unida a la de Jesús en Getsemaní, nos hace mucho bien. Esa cosa le impresionaba a la madre del niño y era ver a Francisco con mucha verdad
y transparencia. La naturaleza. Es muy importante la naturaleza. El río con mucha agua que va hacia el mar. Nosotros vemos todo ese camino. Creo que los chinos, la otra vez hablaba con una persona y me decía, mire padre, cuando tengamos un libro es como el río. Allá los chinos tienen un río y ponen algo en el río y ya cuando se va al mar, entonces eso hace que el siguiente vaya también al mar. Y después el siguiente. Está bien, pero el nuestro no va nunca más. Parece que se quedó ahí. A veces se quedan ahí, chao, nada, no sirve. Entonces ahí tenemos ese tema de la naturaleza. Las criaturas de la naturaleza tienen mucha enseñanza para nosotros. Por eso nos queda muy bien. Agua que va hacia el mar, por los lados, y ahí dice muchos árboles, también ver los árboles, que no dejan ver la tierra. Ahí hay un río, yo ni me acuerdo ahora, pero en Venezuela, que va siempre agua y nunca se ve tierra, se ven árboles por allá, árboles para allá, todo verde, verde. Agua por ahí, parece un canal de agua, pero no se ve nada de tierra ni nada, solamente el verde y el color del agua. Una velocidad así impresionante. Ni para un lado ni para el otro. Es todo verde y es color después para abajo y para arriba el color del cielo, el azul. El viento juega con los árboles y el sol brilla sobre las aguas del río. Canta el viento con los árboles y juega con ellos, especialmente con los álamos. Las aves del cielo que cantan y tienen cerca el río para beber. Pero Dios le da de todo y ellos no trabajan y Dios les da de beber, le da de todo y el agua limpia. Y entre los árboles, en el bosque, vegetales para comer. Tienen comida para todos. Y a veces unos se comen a otros. Ya en el bosque, en la tierra, salen animales escondidos. A veces de arriba, a veces de abajo. A veces no lo vemos. Va uno tranquilo, parece que está todo bien. Y está todo por ahí mal, porque de repente viene uno de esos que son para abajo. Un mono, por ejemplo. Hay uno ahí que fue a Brasil y entonces era niño todavía. Y entonces vio los monos y entonces un mono bajó y le mordió. Se ve que le comió algo de un dedo. Era chiquitito, pero se ve que ya está con eso, ya también hacen ese trabajo. Impresionante. Porque hay que ver si son así, que vienen ya de chiquitos o nacen ahí en la casa y los van poniendo de una cosa linda, pero otras veces no, vienen de la selva. Y entonces desde arriba de repente te viene uno que no lo esperabas. Y salen animales escondidos, a veces en la tierra, otras en nidos. Uno de los que baja del nido a toda velocidad es justamente aguilucho o águila, más grande, más chico. Esos vienen a toda velocidad. Allá en Betel había una de esas que están como en el lago, andan de un lado para otro ahí. Y entonces allá en mi tierra le dicen una polla de agua.
y no son de repente la misma cantidad de un pato o un poco más. Son negras y tienen nada que ver con la belleza que tiene el pato. Es como una gallina, pero más pequeña, y es por eso como una polla que va por ahí nadando y vienen nadando y andan por ahí, y tiene también los pequeñitos que van con ella, y así son de agua, polla de agua. Pero acá tienen un nombre, le dan un nombre diferente. Y entonces el aguilucho andaba por ahí arriba, no sé si tiene nido o no, y estamos por Navidad más o menos, y entonces el aguilucho y se la mató rápido, con una velocidad impresionante. Y después yo digo, ¿qué cosa Y miré por arriba y se ve la otra. Y entonces había otros dos chiquititos y le daba de comer. Tenían comida para el día de antes de Navidad, para el día de Navidad, y estuvieron como 3 o 4 días comiendo. Sí, es la vida de ellos. Ellos vienen, sí, una cosa impresionante. Lo que sí, alguna vez yo les he dicho que todo ese tema del águila que bajó al pulpo, y el pulpo la rodeó y la tuvo ahí unos cuantos días hasta que vino gente para liberarla. Por eso hay cosas increíbles en el mundo de los animales. Fíjense, el lupo, que tiene tantas cosas así que van para acá, para allá, para el otro, la largó y la tuvo ahí atrapada. Y como era un día, otro día, se ve que no querían que se muriese, vinieron una gente de ahí para liberarla. Sí, pero sí, tentáculos, sí. Pero fíjense, ¿no?, lo que puede hacer uno de esos, un pulpo. Impresionante, impresionante. Hay flores de diversos colores que encantan en los lugares, en el bosque, donde el hermano sol llega hasta la tierra, y las sombras no son continuas. A veces las nubes no dejan pasar el sol y traen lluvias para llevar adelante la misión de que no le falte lo necesario. Y eso sirve también para bendecir los árboles. A veces están llenos de polvo porque pasan por ahí los camiones y todo de repente, y ahí quedan todos limpios. Es como una ducha. A las tierras, el aire que va y que viene trae bendiciones, porque con viento fuerte surgen raíces fuertes, y esto trae ayuda a las criaturas, trae mucha ayuda a las criaturas. Entonces también acá despegarse. Otro tema de Francisco de Asís. Francisco de Asís trabaja haciendo un cesto de mimbre. Así hacía mi abuelo. Impresionante, para traer después las uvas. Eran así grandes, no sé, tendrían como 100 kilos. Después uno se los llevaba así acá, y ya al lagar, y después ahí a pisar, y luego venía el mosto, luego el vino, pero los hacía así, altos, más o menos 1,20 m. Eran como cestas, también hacía cestas, lo hacía, no sé de qué clase, pero mimbre debe ser, como pone acá. Y entonces cortaba, hacía alrededor, y tienen que estar verdes, después ya se van secando. Verdes van tomando toda la recorrida. Entonces ahí vemos esto de flexibles. Y está muy bien, pero esto no le dejaba centrarse en Dios, porque tiene pensamientos de lo bien que está el cesto, que es esto hermoso que hice. Y entonces, en vez de rezar, pensaba en el cesto. ¿Qué es esto lindo? Y no podía concentrarse. Y lo tira al fuego. Y llega Leo y le dice, ¿qué estás haciendo? No quiero dejar de adorar a Dios. Y el cesto me aleja. Por eso lo mandé a la hoguera. Fíjense que es maravilloso. Es una cosa que te saca de acá, que es una cosa muy linda que hiciste, pero estar en Dios es más importante. Por eso ahí entra bien. El alma
de Francisco con Dios, Dios con el alma y la unidad mística, que lo demás no le interesa. Por eso decía, ¿qué les parece? Yo me quedo acá en esta oración contemplativa y dejo todo, o tengo que ir a predicar. Y entonces tanto los franciscanos como las del otro lado, de Clarisa, entonces ahí de los dos lados dijeron, no, tienes que estar en ese camino de contemplación y de oración y contemplación. Y Francisco le dijo, el ser humano no es grande hasta que se eleva por encima de su obra, para no ver más que a Dios. Esto es como la santa indiferencia, que es como encontrar la resiliencia, capacidad para pasar por muchos momentos difíciles y salir fortalecidos. La resiliencia. Muy bueno, ¿qué es eso? Para encontrar el camino de todo esto. Como encontrar la resiliencia pasando por pruebas difíciles, salir fortalecidos, no apegándose a nada que te esclavice. Por eso eran libres, no querían tener nada, ni siquiera armas. Pero si no tenían nada, nadie le iba a robar. Dios prueba a Abraham, le exige que sacrifique a su hijo sin ninguna explicación y manda un ángel para que no lo mate. Y así Dios nos prueba. No está en que nuestras obras sean buenas, sino en que Dios obre en nosotros según su voluntad y que nos vaya reconstruyendo hasta hacernos santos. Es bueno que trabajemos. ¿Qué digo de mí? Sobre todas estas cosas. ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Ya en una de las charlas yo les decía de ese chico que decía, yo me veo como un, sapo. Y después, ¿cómo te ven? No, al revés, como un chancho. Y después Dios me ve con mucho amor. Bueno, así hay que ir viendo cómo Dios me ve, cómo me veo a mí mismo. Maránata, ven Señor Jesús, ven y haz de nosotros hombres y mujeres santos, santas. Amén. Alégrate.